Feliz Día de las Madres. Es un placer volver a estar con la mejor comunidad de Internet, la comunidad de Moral Mamiedo. Nuevamente agradecemos que nos den la oportunidad de compartir algunas de las historias y experiencias más aterradoras que nos han hecho llegar últimamente. También les pido que, en honor a las madres, hagamos una pausa para reflexionar y dar un momento en nuestras oraciones por aquellas que están con nosotros y por aquellas que ya no las tenemos entre nosotros, donde quiera que estén. Comenzamos con una historia que ocurrió hace más de un año, pero como nos llegan tantas historias a diario, siempre intentamos equilibrar las nuevas con aquellas que han estado esperando su turno para ser compartidas. En esta ocasión, hablaremos de apariciones muy extrañas en casas, viajes astrales y más. Como siempre, si eres una persona demasiado sensible a estos temas, te recomendamos leer con precaución. Para los demás, es hora de apagar la luz y dejarse llevar por las siguientes historias de Moral Mamiedo. Saludos a toda la comunidad. Sé que lo que voy a contar puede sonar increíble, incluso yo misma llegué a escuchar situaciones similares que me asustaban, pero nada se compara con vivir una experiencia así. Permítanme comenzar. Esta historia ocurrió hace un año, cuando yo tenía 13 años y mi hermana Karen apenas 6. Nosotras vivimos solas con nuestra mamá, ya que nuestro papá lleva muchos años sin estar presente. Mi mamá trabaja turnos muy extensos en el hospital como enfermera, por lo que pasamos mucho tiempo con doña Araceli, una señora que vive a unas cuantas casas de distancia y que también fue enfermera toda su vida, hasta que se retiró a los 60 años de edad. Pasamos mucho tiempo solas en casa, incluso cuando mamá no está. Doña Araceli, que tiene llaves de la casa, viene a chequearnos por la noche y a veces nos deja algo de cenar. Sin embargo, contrario a lo que podrían suponer, mi experiencia paranormal, creo yo que lo es, se dio una de las noches en que mamá estaba en casa. Fue una noche después de cenar cuando escuchamos gritos de los vecinos en la calle, a unas cuantas casas de distancia. Luego llegó doña Araceli pidiéndole a mamá que fuera con ella, ya que una pareja de vecinos, ambos ya muy ancianos, estaban en problemas. El señor estaba teniendo una complicación de salud y la señora, muy asustada, se estaba poniendo mal de los nervios. Doña Araceli estaba ayudándoles, pero no pudo con los dos y necesitaba de mamá hasta que llegara una ambulancia, que aquí, al menos, no suelen llegar tan rápido. Mamá salió corriendo con ella y nos dijo que nos quedáramos en casa, aunque Karen quería ir, y tuve que detenerla. Se puso a llorar y reclamar, diciendo que también quería ayudar. Estaba en una etapa en la que casi parecía que mi hermana no me quería mucho, o que yo no le agradaba demasiado. Así que hice lo que pude por tranquilizarla y explicarle que lo que estaba pasando con los vecinos era serio y que todavía no podía ayudar. Se fue a su cuarto, que quedaba en la parte de atrás de la casa, al lado de la puerta hacia el patio trasero. Yo me quedé en mi computadora en la sala cuando empecé a escuchar a mi hermana hablar en el pasillo. No era tan raro, ya que está en una edad en la que aún juega con muñecas todo el tiempo. Pero luego se acercó a mí y me abrazó, lo cual me pareció extraño. Mi mamá está allá atrás y me pidió que le abriera, me dijo. No tienen idea de la sensación tan terrible que tuve en ese momento. Fue casi como si fuera un mal presentimiento, el peor presentimiento de mi vida. Le dije que mi mamá aún no había regresado y que no estuviera jugando. Ella me miró con unos ojos llenos de miedo que nunca antes le había visto. Ya le abrí, me dijo. Ni siquiera lo pensé en ese momento, solo agarré a mi hermanita y nos metimos al cuarto más cercano, el de mi mamá, y cerramos la puerta por dentro. Tomé un segundo para pensar, si alguien ha pasado por una experiencia así de traumática. Quizás haya atravesado por lo mismo, por una fracción de segundo en la que nos rehusamos a creer, en la que queremos convencernos de que lo que estamos viviendo no es real.
Le pregunté si estaba segura de que había escuchado a alguien, de que si había escuchado a mi mamá, de que si no estaba jugando o era su imaginación, y ella solo me dijo que sí era mi mamá, pero se escuchaba diferente. Se abrió porque le había dado miedo, porque parecía enojada como si nos fuera a regañar, y eso todavía era más raro porque mi mamá, incluso regañarnos, no nos hablaban mal. La puerta se abrió. Unos pasos caminaron atravesando ese pasillo desde la última recámara hasta la puerta. Luego movieron algo como si buscaran algo en la sala para después dirigirse de nuevo hacia la puerta. Sentimos mucho frío, mucho, pero no era como un frío en la casa, en el ambiente, era como si nosotros estuviéramos muy frías de repente. Karen estaba helada cuando escuchamos que eso, lo que fuera, salió. Corrí para cerrar aquella puerta. Y lo más extraño fue que la casa olía como mi mamá, como el perfume que siempre utiliza. Casi media hora después, entraron muy cansadas mi mamá y doña Araceli, y Karen corrió a abrazarse de las dos, ya para contarles lo que nos acababa de pasar. Yo no supe qué decir, me sentía como una niña chiquita contando una fantasía. Pero doña Araceli nunca dudó de nuestra historia. Incluso nos dio consejos sobre cómo evitar vivir cosas así de nuevo, y hasta el momento esos consejos se han fusionado en mi infancia. Mis hermanos y yo fuimos educados por mi abuelo paterno, una persona bastante rígida de carácter muy fuerte, así que había muchísimas reglas sumamente estrictas en casa: no gritar, no correr ni hacer desastres. Y el respeto a los mayores y la obediencia. Hasta donde tengo memoria, siempre dormí sola en una habitación. Recuerdo que en una ocasión, ya acostada para dormir, cerré mis ojos y sentí como si mi estómago se inflara. Cuando los abrí, estaba de cara pegada al techo. Me di vuelta como pude y vi mi cuerpo en la cama con un hilo color plata que nos unía de alguna forma. Tomaba el hilo para poder bajar del techo y deambular por la casa. Tenía unos 4 o 5 años, no sé si lo hacía desde tiempo atrás. Pero es el primer recuerdo consciente que tengo de hacerlo. Parecía que sabía lo que tenía que hacer cada vez que lo hacía: subir y bajar las escaleras usando el barandal como resbaladilla y hacer cosas que estando despierta no me permitían, como brincar, gritar, correr y hacer alguna que otra travesura, como esconder las llaves de la casa o cerrar la puerta que subía a la azotea, entre otras cosas. Conforme fui creciendo, me hice la idea de que solo eran sueños, hasta que un día, una ocasión en que no encontrábamos las llaves de la casa y todos andaban como locos buscándolas. Mi hermana no pudo asistir a la secundaria por esa razón. Estábamos desayunando y yo estaba lista para ir a la primaria cuando escuché que le estaban hablando a un cerrajero para que fuera a abrir. Al escuchar esto, sin pensarlo, dije: están en el cajón de la máquina de coser de mi abuelita. Recuerdo que mi mamá y mi tía voltearon y me vieron con cara de asombro. Fueron y hablaron con mi abuelito, subieron y al bajar me habló con voz fuerte. ¿Quién las puso ahí? Esa habitación siempre está cerrada y yo tengo la llave, dijo mi abuelo. Esa habitación era de mi abuelita, que había fallecido poco tiempo después de que yo nací, y mi abuelo era el único que tenía llave de ese lugar. Mi abuelo se dirigió entonces específicamente a mí. ¿Algo que quieras decir?, me preguntó. Le respondí que no. ¿Cómo sabías que estaban ahí?, preguntó cada vez más molesto. No lo sé, lo soñé, le dije. ¿Qué explicación me das? Todos los juegos de llaves estaban donde dijiste. ¿Te metiste sin permiso? Sintiendo la mirada de mi abuelo y de toda mi familia, empecé a llorar, jurando que no lo sabía, que yo no había entrado sin permiso. De hecho, nadie entraba a la habitación de mi abuelito, bueno, excepto los niños. Solo mi tía o mi mamá para checar la glucosa en las mañanas. Insistían en que lo había soñado, que no entendían cómo sabía que estaban ahí.
y fue entonces que me di cuenta de que no eran sueños, que podría salir de mi cuerpo, y después, poco a poco y no sé de qué manera, fui saliendo de la casa. A veces subía a la azotea y empezaba a flotar, incluso llegando a la casa de mis primos en Toluca. Con solo movimientos de mis dedos podía llegar a sus casas e incluso directo a su habitación. Los veía dormir cuando lo hacía de día. Los observaba haciendo sus actividades. Me gustaba soplar cerca de su oído porque me divertía ver sus reacciones. Pero no todo era divertido. Recuerdo que había veces cuando hacía eso que llegaba a ver personas que estaban cómodamente ubicadas y que me seguían diciendo palabras que no entendía o nombres completos con apellidos. Sus voces se escuchaban huecas, con ecos. Algunos de ellos lloraban y me gritaban suplicando. Cuando esto pasaba, regresaba rápidamente a mi cuerpo, pero no me daba miedo, me ponía triste, angustiada. A estas personas les empecé a ver cuando logré salir de casa y alejarme. La primera vez que logré flotar y salir de mi casa, me encontré con un chico sentado en la banqueta al frente del poste en la esquina. Vi que volteó y me vio, sonrió y me dijo que no sabía dónde estaba, que quería parar su moto pero no podía levantarla, que tal vez tenía el brazo roto, que sentía que la moto pesaba mucho. Me decía que no entendía por qué no llegaba la patrulla o la ambulancia, que solo quería irse a su casa, que ya tenía mucho tiempo allí y todo. Estaba oscuro. Solo veía lo que iluminaba la lámpara del poste, hasta que pudo ver mi casa porque se iluminaron todas las habitaciones, las ventanas. Decía que no se animaba a salir de la luz porque no veía nada hasta que me vio. Entonces empezó a pedirme ayuda, primero suplicando, luego gritando con desesperación. Todo fue muy rápido. Podía sentir su angustia y una tristeza muy profunda. También sentía la necesidad de irme. Creo que él se dio cuenta porque me empezó a decir que no me fuera, que no me llevara la luz. Cuando regresé a mi cuarto, solo pude llorar mucho. Aún era una niña de 8 años. Mi hermana, que tenía 22 y su habitación estaba frente a la mía. Me preguntó qué pasaba y yo solo le decía que estaba triste por un muchacho que había visto en un sueño. Estaba intentando levantar su moto para irse a su casa, pero no podía. Eso lo hacía sentirse muy triste y perdido, que no sabía dónde estaba o qué le había pasado. Esa noche, mi tía me llevó a dormir con ella. Después de este suceso, traté de ya no hacer eso tan seguido. Muchos años después, mi mamá me contó de un accidente en la esquina de la calle de nuestra casa. Un motociclista chocó con un poste. Dicen que venía muy rápido y al dar la vuelta perdió el control. Esto yo no lo sabía, ya que no nos dejaban salir a jugar con los niños en la calle y ese tipo de pláticas solo era entre adultos. En unas vacaciones vinieron unas tías abuelas a pasar unos días a la casa. Recuerdo que estábamos en el vestíbulo que había al subir las escaleras y que se usaba como espacio para ver la televisión. Una tía estaba en la mecedora, dicha en la alfombra, jugando. Memorama. Cuando la vi, me di cuenta de una especie de arcoíris alrededor de ella y le dije que lo veía. ¿Qué ves, mi niña?, me preguntó. Le respondí que sí y le dije que era de color rosa, blanco y morado. Llamó a otra de mis tías y le dijo: «Oye, que la niña dice que tengo un arcoíris alrededor». La otra tía, siguiéndole la corriente, le respondió que sí y le dijo que era de muchos colores. Entonces me preguntó: ¿y de qué color es el mío? Le dije que el suyo era negro y que estaba borrando los demás colores. Se echó a reír, diciendo que había salido fregada por preguntona. A los pocos meses le dio un dolor muy fuerte en el estómago. Le dijeron que era la vesícula y que tenían que operarla. Pero durante la operación encontraron un cáncer muy avanzado. No sobrevivió a la operación. Han sido fuertes los relatos de hoy.
Como siempre, les recordamos compartir el canal con todas las personas que crean que podrían disfrutarlo o que tienen historias para contarnos. Sigamos con otra experiencia, con otros relatos de la noche. Quiero contarles mi pequeña experiencia paranormal. Me gustaría saber qué piensan al respecto. Pasó hace mucho tiempo, quizás 15 años ya, en una etapa en que vivíamos un año en una casa que la compañía de mi papá le consiguió. Pues estábamos llegando a una nueva ciudad. Éramos solo mis papás y yo en ese entonces, así que no había tanto problema para mudarnos constantemente, no como ahora que tengo 2 hermanos más. Aquella casa nos gustó mucho al principio. Era de 2 pisos y, por fin, iba a tener mi cuarto propio. Había un sótano pequeño donde mi papá pensaba instalar un pequeño estudio para pintar. El plan era quedarnos ahí por mucho tiempo. Pero no contábamos con lo que nos deparaba el destino. A los pocos días de estar ahí, una tarde estando yo solo mientras mis papás salieron a caminar, escuché que el teléfono sonaba en la parte de abajo. Bajé para contestar, pero al llegar a las escaleras dejó de sonar. Entonces, me di cuenta de que no teníamos teléfono, de que le iban a conectar en los días siguientes y solo me olvidé del asunto hasta la mañana siguiente cuando desayunábamos y mi mamá dijo que despertó creyendo escuchar que un teléfono sonaba en la madrugada. Les platiqué lo que me había pasado el día anterior, pero coincidimos en que se escuchaba lejos, quizás como si viniera de la casa vecina, aunque en realidad nunca escuchábamos nada de los vecinos alrededor. Las casas tenían bastante separación en toda esa área. Mi papá se quedó pensativo y bajó por un momento al sótano. Regresó con un teléfono viejo, de esos de los 80, de los que tenías que girar cada número para marcar. Dijo que no estaba conectado, pero que quizás tenía alguna falla o algo así que lo habría hecho sonar. Definitivamente, ninguno de los 3 estaba convencido de que eso pudiera ser posible, pero quisimos pensar que eso era lo que estaba pasando. Al final, lo dejaron en la sala, olvidado, pensando que quizás se vería interesante allí. Si lo dejábamos para usarlo como un detalle más en la decoración antigua de la casa. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. Por un momento pensé en levantarme, pero escuché que mis papás despertaban, sorprendidos, en su habitación. Oí, entonces, mi papá contestó y luego subió corriendo, entró a mi cuarto intentando parecer calmado. Me dijo que fuera con ellos a su habitación, que durmiéramos juntos esa noche. Al día siguiente, salió con el teléfono y no sé a dónde lo llevó, pero ya no volvió con él. Ese mismo día, empezó a buscar un departamento para nosotros que terminó encontrando una semana después. La compañía no quiso pagar por él, porque esa casa en la que estábamos estaba alquilada por todo el año y mi papá simplemente se negaba a continuar allí. Nunca supe bien a bien qué había ocurrido hasta años después, cuando yo tenía 15 años, y fue mi mamá la que me contó qué ocurrió. Aquella noche que mi papá bajó y contestó a ese teléfono desconectado, escuchó la voz de una mujer que le pedía que bajara al sótano. Al tono, aquel lugar donde lo había encontrado. Baja, claro, aquí tienes el final mejorado. Baja, repetía la voz con una insistencia que helaba la sangre. Mi padre, desconcertado y perturbado por la situación, decidió investigar. Bajó al sótano con precaución mientras mi madre y yo nos quedábamos en la habitación, nerviosos y ansiosos por saber qué ocurría. Parecieron pasar horas antes de que mi padre regresara. Cuando lo hizo, su rostro estaba pálido y su mirada perdida. Nos dijo que no había encontrado nada en el sótano, pero su tono de voz denotaba un profundo temor. Decidió llevarse el teléfono y no volver a hablar del tema. Esa experiencia nos dejó marcados a todos. Mi padre estaba decidido a mudarnos lo más pronto posible y no tardó en encontrar un nuevo lugar para vivir. Nunca más volvimos a hablar del extraño incidente del teléfono en aquella casa. Años después, aún me estremezco al recordar esa noche.
Nunca sabremos que o quién estaba al otro lado de esa llamada, pero una cosa es segura, algo oscuro y perturbador habitaba en aquel lugar y estábamos decididos a dejarlo atrás. Desde entonces, siempre nos hemos preguntado qué más ocultaba esa casa, qué otros secretos guardaba en su interior, pero una cosa es segura, no volveríamos a averiguarlo. Si les gustó, denle me gusta, compartan el video, suscríbanse.